Saludos cordiales, estimados estudiantes del segundo año de la carrera de letras. Seguimos con educación inclusiva, clase 6. Veremos hoy los tipos de discapacidades. En general, la población percibe la discapacidad como una condición permanente. Sin embargo, hay discapacidades temporales y discapacidades permanentes. Por ejemplo, fracturarse un brazo o perder grados de visión por la exposición de los ojos a algún agente químico nocivo puede ocasionar discapacidad temporal. Esto nos hace pensar que cualquiera de nosotros o de nuestros allegados estuvo en situación de discapacidad alguna vez, pero probablemente no lo percibimos de tal forma. Por otra parte, hay niveles de discapacidad, leve, moderada o severa. Presentamos aquí una clasificación de discapacidades, haciendo la salvedad de que no es la única clasificación existente. Al hablar de discapacidad intelectual, también llamada mental, psíquica o cognitiva, es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa. La discapacidad física o motora o motriz, también llamada orgánica, quienes la padecen ven afectadas sus habilidades motrices. Algún ejemplo sería la parálisis cerebral, la espina bífida, la distrofia muscular, amputaciones, entre otros. La discapacidad sensorial son aquellas relacionadas con la disminución de uno o varios sentidos. Dentro de esta clasificación diferenciamos la discapacidad auditiva, la visual o incluso la discapacidad multisectorial. La discapacidad visual es un estado de limitación o de menor eficiencia de este órgano sensorial debido a la interacción entre factores individuales y los de un contexto menos accesible. Se clasifica según la forma de percibir en personas con ceguera total, personas con restos visuales, que engloba a aquellas que poseen algún resto visual y pueden ser de dos tipos, de pérdida de agudeza y de pérdida de campo. Según el momento de aparición, se encuentran las personas con discapacidad visual congénita o innata y las personas con discapacidad visual adquirida o sobrevenida. Otros factores como la evolución de la discapacidad visual, la actitud que adopte la familia, la presencia de otras discapacidades asociadas también influyen en la evolución y normalización
de esta población. Algunos aspectos a trabajar: lateralidad, control respiratorio, relajación y control tónico, equilibrio, coordinación sensorio-motriz. Hay que recordar que la inclusión se logra eliminando las barreras para la participación. Y las barreras no solamente son barreras físicas. Muchas veces las barreras actitudinales son mucho más fuertes que las físicas. Debemos proporcionar información adaptada en modo visual, gestionar recursos educativos en modo auditivo y táctil. Es muy importante buscar los recursos que faciliten la inclusión de personas con este tipo de discapacidad. La discapacidad física o motora se define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para manipular objetos o acceder a diferentes espacios, lugares y actividades que realizan todas las personas, y las barreras presentes en el contexto. Las causas de la discapacidad motora pueden deberse a factores congénitos, como alteraciones durante el proceso de gestación, factores hereditarios transmitidos de padres a hijos y factores adquiridos en la etapa postnatal. Según la topografía del trastorno, puede ser la monoplegia, la diplegia, paraplegia o hemiplegia, la triplegia y la tetraplegia. Según el grado de afectación, puede ser leve, moderada y severa o grave. ¿Cómo superar? Eliminando las barreras de acceso, apostando por un centro accesible, favoreciendo la movilidad, desplazamiento y autonomía, procurando ayudas que favorezcan la comunicación y el aprendizaje. La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral. Puede clasificarse desde el punto de vista otológico en hipoacusia de conducción o transmisión, sordera neurosensorial o perceptiva, sordera central y sordera mixta. La clasificación audiológica en audición normal, hipoacusia leve o ligera, hipoacusia media o moderada, hipoacusia severa, hipoacusia profunda o sordera y cofosis o anacusia. Según el momento de aparición, puede ser hipoacusia prelocutiva o hipoacusia
postlocutiva. La discapacidad intelectual, discapacidad psíquica o discapacidad cognitiva son conceptos diferentes que a menudo vienen relacionados o asociados a una misma tipología de discapacidad. El campo de la discapacidad intelectual está actualmente en un estado cambiante, no solo respecto a una comprensión más plena de la condición de discapacidad intelectual, sino también sobre el lenguaje y proceso empleado en su denominación, definición y clasificación. La clasificación de la discapacidad intelectual. Para clasificar la discapacidad intelectual pueden utilizarse diferentes criterios. Según la intensidad de los apoyos necesarios, puede ser intermitente, limitados, extensos, generalizados. Según el nivel de inteligencia medida, puede ser retraso mental ligero, retraso mental moderado, retraso mental grave y retraso mental profundo. Algunas estrategias para tratar la discapacidad intelectual. Las principales adaptaciones serán del tipo metodológico, principalmente docencia y materiales. Especial atención ha de prestarse a la elaboración del texto escrito, buscando formatos accesibles, adecuados en complejidad, es decir, de lectura fácil. Utilizar mecanismos de ajuste, empleo de lenguaje correcto, sencillo, frases cortas, énfasis en la entonación adecuado al nivel de desarrollo. Empleo de situaciones funcionales de estrategias que favorezcan el desarrollo lingüístico. Sistema de facilitación como apoyos gráficos o gestuales. Práctica y aplicación sistemática de giros, construcciones. Trabajar independientemente del método de lectura que se emplee, global o fonético, los procesos de análisis, síntesis. Primar el enfoque comprensivo sobre el mecánico, desde el inicio del aprendizaje de la lectoescritura. Finalmente, podemos